espíritu blanco de Huachaclajún Ubalcahuil, que andaba con un escudo, salió, quiere decir que murió. Y el que hizo la última versión de este juego de pelota fue el 13º gobernante, que se llamaba Kinich Ajao Huachaclajún Ubalcahuil. Lo primero que se encontró fue la osamenta de un niño de 13 años de edad. Y el niño, según la investigación de un arqueólogo japonés también, dice que el niño tenía entre 13 años de edad y que había muerto de estrés. Entonces estamos aquí ante un bosque de piedra. Cuando se erigía una estela era todo un evento público y en la parte del subsuelo de la estela había una recámara, que en la recámara se solía poner ofrendas, vasijas, jade, obsidiana. Hace poquito también, eso es lo último que he encontrado, se lo voy a mencionar acá en primicias también, que en un rescate arqueológico que hicimos en la entrada con el compañero Santiago Escobar, que trabaja en el puente, hicimos un pequeño rescate de 3 montículos pequeñitos, casi arrasados, y encontramos una punta de, ¿cómo se llama? Un hacha ceremonial de obsidiana de 37 centímetros de largo. Copán Ruinas se declara en 1980, pero esta convención del Patrimonio Mundial es de los 70, entonces Copán fue de los primeros incluso sitios que se declaran con valor universal, excepcional, y esto nos hace importante porque nos ubica en el mapa. Sean bienvenidos al sitio arqueológico de Copán. Bueno, era la bienvenida que los antiguos mayas hacían todo el que entraba por este sector hacia lo que es la gran ciudadela conocida como Copán. El impresionante sitio arqueológico Copán Ruinas fue uno de los centros más importantes de la civilización maya durante el periodo clásico del 250 al 900 después de Cristo. Reconocido por sus detalladas esculturas y complejos jeroglíficos, Copán alberga majestuosas estructuras como la Acrópolis, el juego de pelota y la famosa escalinata de los jeroglíficos, considerada la inscripción maya más extensa que se ha descubierto. Además, sus altares y estelas ofrecen una invaluable ventana al legado histórico y cultural de los mayas. Este sitio arqueológico no solo refleja la grandeza de esta civilización en aspectos como el urbanismo y la arquitectura, sino también en su profundo conocimiento astronómico, sus creencias religiosas y su organización política. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, Copán Ruinas continúa siendo un destino fascinante para quienes desean adentrarse en el esplendor de la antigua civilización maya. Copán Ruinas tiene un valor excepcional universal y eso engloba muchos criterios. Primero, el genio del talento humano, donde se puede ver, por ejemplo, los detalles que tiene Copán Ruinas, la monumentalidad, las ciencias aplicadas, incluso en la plaza central, que tiene que ver mucho con la medición del tiempo y el posicionamiento de las estelas mismas. La conservación es muy importante porque no es una conservación adulterada. ¿A qué me refiero con adulterada? Porque Copán Ruinas se mantiene en su origen y no ha sido modificada por sus procesos de restauración, que muchas veces hay sitios arqueológicos que cuando se hacen intervenciones, esto tiende a ser un poco adulterado y hace que entonces pierda esa esencia que tenía en sus orígenes. Y por ende también porque desarrolló por muchos años
esa idea y esa cosmogonía de que Copán Ruinas se tenía que regenerar y por eso debajo de Copán Ruinas existen otras ciudades más. Y eso entre tantos otros criterios, ¿verdad? La monumentalidad, la arquitectura, el valor excepcional, el hecho de haber creado también varias ciencias, la aritmética, su propio lenguaje jeroglífico, entre otros, pero estos son como los que más resaltan. Iniciando este recorrido en lo que se le conoce como la escalera jeroglífica, que es el lugar donde encontramos la historia de los últimos 6 gobernantes de Copán. Podemos verlos en la parte central de la escalera jeroglífica, donde aparece cada uno de estos gobernantes vestido como guerrero. ¿Quién hizo la última versión de esta escalera jeroglífica? Sabemos que dentro de la misma hay varias. La última versión la llevó a cabo el 15º gobernante, llamado Humo Caracol, Humo Concha o Humo Ardía, que por cierto era el nieto de Huachaclajún Ubalcahuil. En esta escalinata, más de 1200 glifos, lo que nos cuenta es la historia, las hazañas heroicas de guerra, las hazañas mitológicas de cada uno de estos gobernantes. Y claro, también aquí menciona la muerte de su abuelo, que incluso lo dice de una forma muy literal, lo dice de una forma hasta a veces romántica, donde dice que el espíritu blanco de Huachaclajún Ubalcahuil, que andaba con un escudo, salió, quiere decir que murió, pero lo representa como un guerrero, prácticamente habla de él como un héroe de guerra. Es importante porque en cada uno de estos escalones nos habla de esa historia. Cada uno de estos escalones es pues pura escritura jeroglífica. De hecho, se le considera una de las escrituras jeroglíficas más grandes, más extensas y más escritas en el mundo maya. No es sin duda que Copán se le eleva a categoría de patrimonio gracias, o en principio, a las escalinatas de los jeroglíficos. La escalinata de los jeroglíficos es uno de los elementos más emblemáticos del sitio arqueológico de Copán y un tesoro cultural de la civilización maya. Esta estructura se encuentra en el lado oeste de la Acrópolis y consiste en una gran escalera de piedra con más de 2000 glifos tallados, formando la inscripción jeroglífica más larga conocida en el mundo maya. Construida durante el siglo VIII después de Cristo, se cree que la escalinata narra la historia dinástica de los gobernantes de Copán, incluyendo sus logros y conexiones políticas. Sin embargo, la interpretación completa del texto ha sido un desafío, ya que algunos glifos se encuentran dañados o fuera de su posición original debido al deterioro y trabajos de restauración. Observamos que también esta escalera jeroglífica tiene la forma de una serpiente, porque en la parte inferior se notan lo que son sus dientes, lo que es su nariz y lo que es su frente. Y al lado derecho y al lado izquierdo se ven los colmillos. El resto de la escalinata representa el cuerpo de una serpiente. Aquí este 15º gobernante, Humo Ardía o Humo Concha, Humo Caracol, él inicia la escalera. Aquí lo tenemos porque él es el que hace la última versión. Al final, en la parte superior de esta escalera jeroglífica, aparece de nuevo él. Es decir, que él abre la escalera y también la cierra. Incluso en uno de los escalones, los que están en la parte más alta, aparece él que está dando a luz. Su mamá lo está dando a luz y está hablando del mismo. Es decir, que Humo Caracol, Humo Concha, Humo Ardía hace honores de sus ancestros. Es verdaderamente una escalera jeroglífica. ¿Qué tiene que ver con quién? Tiene que ver con los reyes anteriores. Entonces podemos resumir que es una escalera dinástica recordando las hazañas heroicas de los últimos 6 gobernantes de Copán. Copán se distinguió mucho por eso, prácticamente era como un observatorio astronómico y cada detalle los escribanos lo hacían en las piedras, ¿no? O sea, lo tallaban ahí.
El altar Q representa a esos 16 gobernantes que tuvo Copán y cómo hay elementos ahí en todo el altar Q también que tienen que ver con la astronomía. En las estelas también hay elementos astronómicos, entonces la observación para mí es muy importante, la que hacían los mayas, y esa observación iba plasmada en piedra. Entonces uno puede ver incluso cómo ellos llevaban como un diario en piedra de lo que ellos miraban. Ellos tenían dos tipos de calendario, uno civil, uno religioso, y estamos hablando que Copán Ruinas funcionó aproximadamente entre el 300 y el 900 después de Cristo, que es el periodo clásico donde tuvo su auge, pero en otros momentos ese periodo clásico era incluso el declive de otras culturas indígenas. Entonces Copán por eso también se distinguió, y estamos hablando que era como la frontera sur de toda la civilización maya, porque tenemos aquí en El Salvador Joyas de Serén, tenemos Tikal allá en Guatemala, pero también cerquita de Copán, siempre en Guatemala, tenemos Quiriguá. Usted va a Quiriguá y es como una ciudad satélite de Copán, donde se va a representar como una especie de Copán en escala menor. Hay un juego de pelota muy parecido al de Copán, nada más que aquí la diferencia es la monumentalidad de las estelas. También llevan mucho detalle, pero las estelas de Copán son más pequeñas en comparación a las de Quiriguá, que son mucho más altas, estamos hablando de 2 a 3 metros. Pero ese detalle que tenían las estelas, escalinatas de Copán Ruinas es único, por eso le llaman la Atenas del mundo maya. Y vuelvo a insistir que en el tema de la pirámide, de la escalinata de los jeroglíficos, que es única, es el texto más largo escrito en piedra en todo el área mesoamericana. De la escalinata de los jeroglíficos nos movemos a lo que es el campo de pelota, conocido por los mayas como el Poc Tapoc. Era el nombre original que tenía el juego de pelota. Y encontramos juegos de pelota en todo el mundo maya, en Palenque, en Tikal, en Chichén Itzá. Y el juego de pelota de Copán se le considera uno de los más bellos de todo el mundo maya. La decoración tiene que ver con las guacamayas. Las guacamayas, recordemos que son las aves reales, las aves guerreras que traen el mensaje de los dioses y lo traen a los gobernantes. Y aquí en Copán podemos ver en ambos lados lo que se le conoce como el talud tablero, donde esa construcción, esa forma de talud tablero llega y se incrusta en la tierra, porque el juego de pelota se jugaba en el Xibalbá, o sea, en el mundo de los muertos. Podemos observar tanto en un lado como en el otro que hay 6 cabezas de guacamaya, y estas servían como marcadores. Y en el piso habían también marcadores circulares. La decoración que había en ese entonces eran una gran cantidad de guacamayas en pleno vuelo. Por lo tanto, la guacamaya se identifica mucho, en el caso de Copán, con lo que es el gran juego de pelota, que era utilizado con fines agrarios, era utilizado también por convenios, por matrimonios. Era un juego visto por todo el pueblo. Aquí alrededor podemos ver graderías de todo el lugar, y eso pues lo que nos confirma es el buen recibimiento que tenían tanto los jugadores como el juego para crear un momento de recreación para la gente del pueblo. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, menciona el gran juego de pelota, conocido como el Poc Tapoc, que es el nombre original de este juego. En Copán se llevaba a cabo con algunos elementos diferentes al resto del mundo maya. Por ejemplo, encontramos guacamayas, que representan aves que tienen que ver con ser guerreras. Estas guacamayas traían el mensaje de los dioses al gobernante y se transmitía a través del árbol sagrado, que es la ceiba. Una de las variantes interesantes de este juego de pelota es que encontramos cabezas de guacamaya que funcionan como marcadores, pero también hay marcadores en el piso en forma circular, que son 3. Toda esta simbología que tiene que ver también con el juego de pelota. El balón representa el sol y ese movimiento del balón representa el bien
y el mal. Este juego de pelota es impresionante en el sentido del mensaje visual, el mensaje simbólico que trae a todo un pueblo, en este caso como el de Copán. Este campo de pelota que observamos en el de Copán es la última versión del campo de pelota. Abajo del campo, de este campo hay dos más. Recordemos que los mayas construían sobre construcción y el que hizo la última versión de este juego de pelota fue el 13º gobernante, que se llamaba Kinich Ajao Huachaclajún Ubal Cahuil, las 18 caras del Cahuil. Recordemos que el Cahuil es el santo patrón de los gobernantes de Copán y todos los gobernantes de Copán tenían siempre esa, vamos a decirlo así, introducción a sus nombres, Kinich Ajao, el señor del sol o el señor del ojo solar. Por lo tanto, el juego de pelota de Copán trasciende en todo lo que es Mesoamérica actual. Copán pertenece al periodo clásico. El periodo clásico va del 250 al 900 después de Cristo. Pues, en cada época habían algunas variantes. En el juego de pelota, realmente el capitán del equipo ganador era sacrificado porque era todo un privilegio, pero se acostumbraba pues de que el capitán del equipo ganador, que era el dueño del equipo, lo que hacía era que ponía en sacrificio a uno de esos esclavos para que cumpliera esa gran misión. Lo que hacía era realmente que le cortaban la cabeza. Incluso tenemos registros de que muchas veces las cabezas las incrustaban en algunas estacas, porque era como un triunfo para ellos, era el motivo de que el equipo local, que era aquí de Copán, contra el equipo visitante, que eran en su mayoría esclavos, ellos aseguraban ganar, porque ganar quería decir que iban a haber buenas cosechas, iban a haber señal de buen augurio para estos gobiernos, y aparte de eso, que la ciudad como tal iba a prosperar debido a que el sol, que el balón representaba el sol, iba a estar en constante movimiento en este gran juego de pelota. La restauración es el proceso de reparar, conservar y preservar un objeto, estructura o sitio para devolverlo a un estado más cercano a su forma original o para evitar que siga deteriorándose. La restauración de Copán comenzó a principios del siglo XX, liderada por arqueólogos y especialistas internacionales y nacionales. El sitio Núñez Chinchilla fue uno de los primeros lugares que fue restaurado. Lo primero que se encontró fue la osamenta de un niño de 13 años de edad. Según las investigaciones del doctor Nakamura, se trataba de un hijo de la realeza, o sea, del gobernante, que podía ser entre el segundo y tercer hijo, porque el primero, el que lo sucedía era en el trono, entonces un segundo o tercer hijo iban a estudiar y se supone que este muchacho estaba estudiando música, ya que se encontró una flauta de 3 tubos con los 4 colores que usan los mayas, verde, rojo, negro y azul, completa, y unos silbatos de concha marina y unos chinchines, ¿ya? Y algunos tipos de silbato de cerámica. Tenía más de 25 vasijas de ofrenda. Y el niño, según la investigación de un arqueólogo japonés también, dice que el niño tenía entre 13 años de edad y que había muerto como de estrés. Es uno de los importantes. Luego también se detectó que el grupo fue abandonado en tiempos de cuando derrocan a 18 conejos, ya que en un basurero se encontró una vasija con el nombre de 18 conejos, un glifo el glifo emblema de Copán, y donde lo nombra él como Señor de los 5 cautivos. Una vasija grabada con los personajes, pero estaba tirada, no estaba como ofrenda, sino como rechazo, un rechazo. Y desde ese tiempo el grupo fue deshabitado, abandonado y vuelve a ser ocupado hasta allá en los clásicos tardíos, pero a finales. Entonces la vasija nos indica que hubo Copán en el mero apogeo, ya después de 18 conejos,
estuvo desocupada esa zona, porque parece que eran o bien familiares que lo sacaron de ahí y quedó en el abandono. Y hay algo más grande que se hizo fue en la estructura 105, donde se encontró un rito muy grande de 11 osamentas humanas enterradas al mismo tiempo en distintas posiciones, cada quien con sus ofrendas. O sea, no era gente común porque todas tenían ofrendas muy importantes, o sea, sus pertenencias, vasijas decoradas, sus pectorales de jade y todo. O sea, eran personas que habían sido sacrificadas. Se suponía que era por algún personaje importante de la zona, pero al final se concluyó que era como una ofrenda para el inicio del sitio, o sea, para hacer la construcción de ese sitio en el lugar. Copán es considerado un epicentro para la comprensión de la astronomía, el calendario y la escritura maya. Copán Ruinas es un sitio arqueológico que se compone de diferentes plazas o lugares de gran importancia. Uno de esos sitios es la Plaza de las Estelas. Aquí estamos en el Patio de las Estelas, también llamado la Plaza Principal. Según investigaciones de la Facultad de Ciencias Espaciales del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues se ha bautizado también esta plaza o este patio como la Plaza del Sol. ¿Por qué razón? Bueno, por la cantidad de estelas que hay en toda esta plaza. Huachaclajún Ubuajcuahuil, también conocido como 18 Conejo, estuvo en el poder 42 años, por lo que contó con bastante tiempo para llevar a cabo este proyecto arquitectónico. En las estelas se representa a él mismo siempre con su tocado y su indumentaria. Con lo que se hacía ver como gobernante, lo hacía ver como un dios. Incluso su ropa llevaba unos faldones que al principio se creyó que era mujer. Pero al lograr descifrar los jeroglíficos de dichas estelas, se descubrió que describían un resumen de la vida de 18 Conejo. Cada una de las estelas está viendo a un punto cardinal importante, a dos. Unas ven hacia el este y otras ven hacia el oeste. Entonces se están viendo cara a cara. Pero lo que están haciendo es llevando un control de ese recorrido del Sol, cuando el Sol sale por el este y se esconde por el oeste. Toda la iconografía de las estelas tiene que ver con Huachaclajún Ubuajcahuil, donde está resaltando su divinidad. Resaltan su poder político, también su conexión con los dioses. Por eso es que la Plaza de las Estelas se convierte en uno de los centros ceremoniales para practicar rituales que van a asegurarle el poder, tanto en la vida material y en este mundo, y también en la vida espiritual o en la vida inmaterial. A cada estela le corresponde un altar, porque al momento de erigir una estela obviamente había sacrificio. Algo también importante es que en el subsuelo las estelas tienen aproximadamente casi 1.5 metros hacia abajo. Tienen como una especie de una raíz, pero es que la simbología de las estelas representan árboles, es decir, árboles de piedra. Y las pirámides simbolizan montañas, que son montañas sagradas. Entonces estamos aquí ante un bosque de piedra. Cuando se erigía una estela era todo un evento público. Y en la parte del subsuelo de la estela había una recámara, que en la recámara se solía poner ofrendas, vasijas, jade, obsidiana o algo que se estaría ofreciendo al gobernante que está erigiendo esa estela. Cada una de las estelas en la parte de abajo tiene una recámara para guardar o para, digamos así, dar estas ofrendas a la persona al cual era merecido o era erigido esta estela. Hay una estela que no representa a Huachaclajún Ubuajcahuil, que está más al oeste del sitio. No era ni familia ni nadie relacionado con este gobernante. Esta estela era de Nenúfar Jaguar.
La parte superior de esta estela servía como un observatorio. Cuando el sol se esconde, llegaba hasta la parte más alta de la estela. Ese era su horizonte. Las estelas también tienen, aparte de que da información del gobernante, aparte que es una especie de la misma publicidad del gobernante, pues también tenían funciones de tipo astronómico. ¿Por qué razón? Porque también cuando había estos movimientos aparentes del Sol, la sombra del Sol va cambiando, va a depender si estamos en invierno, si estamos en verano, otoño o primavera. Los mayas tenían esa capacidad, esa observación, observando los astros más de 3000 años, lograron entender esos movimientos aparentes del Sol y saber cuándo era invierno, saber cuándo era verano. ¿Y eso para qué les servía? Pues les servía para temas agrarios, cuándo preparar la tierra, cuándo era invierno, cuándo venía la lluvia y cuándo era el momento de cosecha o cuándo era el momento de siembra. Entonces la sombra se iba moviendo conforme a cada época del año, primavera, otoño, verano y lo que es invierno, y eso les ayudaba para preparar la tierra. En Mesoamérica y en toda esta zona entre el trópico de Cáncer y Capricornio se da un fenómeno que se llama el paso del Sol por el cenit. Cuando el Sol llega a 90 grados arriba de nosotros, que no hay sombra, ese día, aquí pasa 2 veces al año, aproximadamente en abril y en septiembre. Ese día el Sol cae en forma perpendicular, calienta la tierra, provoca vapor, y ese vapor que produce lluvias. El gobernante se reunía con su gente para avisarle que prepararan la tierra, porque ya venía la lluvia. Entonces, estas observaciones astronómicas, aparte de ellos fundamentarse, apoyarse con este conocimiento en el poder, también tenía una actividad útil en los temas agrarios. Dependían del maíz, dependían de los frijoles, dependían de lo que ellos producían. ¿Y quiénes lo hacían? Básicamente el pueblo. Es una plaza que desde que inició Copán siempre fue utilizada como un centro ceremonial, y eso es lo que le otorga como un lugar especial. A pesar de ser un lugar pequeño, en la época de apogeo llegó a albergar cerca de 25,000 habitantes en un valle tan pequeño. El lugar estaba sobrepoblado, por lo que debieron aprender a utilizar y a racionar la tierra y sus elementos. La tradición dice que cada nuevo gobernante, vamos a decirlo así, derribaba las pirámides anteriores y con ese mismo material hacía algo más grande, lo que es construcción sobre construcción. Pero lo interesante es que Huachaclajún, Ubalcahuil, muchas de las cosas que su padre hizo, él las dejó. Los arqueólogos que han venido a Copán a excavar durante muchos años le titularon como el rey de las artes, el gobernante de las artes, porque dejó muchas cosas que su padre hizo, más las cosas que él hizo. Incluso aquí en la plaza principal, en el epicentro de esta plaza principal, hay, aparte de él, está su padre, una sola estela donde aparece su padre, un jaguar. Él la dejó en forma intencional como un tributo a su padre. 18, porque en la traducción que se le da al nombre de este gobernante, Huachaclajún en maya es 18, Ubad es manifestación y Cahuil, que lo hemos comentado, es el santo patrón de Copán. Entonces sería las 18 caras o las 18 manifestaciones del Cahuil, que pues es toda una cosmogonía que ellos empiezan a utilizar y que claro, Copán no va a ser tampoco la región que va a quedar sin esa cosmovisión que van aplicando en cada uno de sus eventos. Todo lo que hacían tenía una simbología, todo tenía un sentido, todo iba en línea ¿a qué? A mantener el poder, a mantener todo un grupo, porque era la única forma que podían controlar a una población, que aquí estamos hablando de 25,000 habitantes. Cuando Copán fue abandonado en el año 822 después de Cristo, lo primero que hicieron quienes abandonaron la zona fue quemar la ciudad como parte de sus rituales. La estela C, considerada una de las más importantes, tiene una fractura. Fue quebrada a propósito, como un símbolo, para que el lugar no fuese habitado por nadie más.
Las demás estelas se mantuvieron en pie. Lo más destacado que he estado yo en las investigaciones ha sido en el hallazgo de esa tumba de 10J45, ya que la experiencia que hemos tenido con esa tumba fue bastante interesante, pues, ya que se vino a romper un poco las teorías de que los gobernantes todos eran enterrados solo dentro del parque, ¿verdad? Y este está fuera del grupo principal, ¿verdad? Está en un área residencial muy pequeña. Entonces lo que me da a entender esto es que bastante gente dice que los sitios chiquitos, que eso no son muy importantes, y no, en la arqueología, hasta el montículo más pequeño trae cosas relevantes, pues. Hace poquito también, eso es lo último que he encontrado, se lo voy a mencionar acá en primicias también, que en un rescate arqueológico que hicimos en la entrada con el compañero Santiago Escobar, que trabaja en el puente, hicimos un pequeño rescate de 3 montículos pequeñitos, casi arrasados, y encontramos una punta de, ¿cómo se llama? Un hacha ceremonial de obsidiana de 37 centímetros de largo, intacta. De las halladas en áreas mayas es la primera que se encuentra con contexto arqueológico, ya que igualitas a ellas se encontraron una en Yaxchilán y otra en Belice, pero que fueron compradas en el comercio. Y esta fue hallada en un sitio tan pequeño, un montículo pequeñito, y esto, pues, aparte de ser una hacha ceremonial, pues según las hipótesis que tenemos, que no era simplemente una hacha, sino que estaban relacionadas a los cahuiles y al shac, que era el dios de la lluvia, que lo usaban como cetro de personas importantes en la cultura maya. Al darse a conocer internacionalmente, Copán Ruinas adquiere ese prestigio, pero también un cuidado. Entonces existe ya protección a nivel de normas legales que hacen que Copán Ruinas tenga esa protección. Por otro lado, también hace que obtenga recursos financieros de cooperantes como la misma UNESCO para que sea conservado. Ahora, hay elementos que posteriormente los vamos a comentar que son inevitables, como la naturaleza misma, la erosión, la lluvia, los derrumbes. Eso hace que su conservación sea un poco más difícil, pero que no significa que no se vaya haciendo paso a paso. En el sitio arqueológico de Copán Ruinas podemos encontrar cientos de años de historia. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, reconocimiento que se otorgó gracias a su gran valor histórico y cultural, ya que representa uno de los logros más impresionantes de la civilización maya en arte, arquitectura y escritura jeroglífica. Su gran escalinata es la más importante que se ha descubierto en todo el mundo maya. Su campo de pelota es impresionante y su Plaza de las Estelas nos cuenta la historia de los antepasados. Este sitio continúa en estudio y descubrimiento. Diferentes arqueólogos y proyectos internacionales invierten en este sitio para poder contar más sobre esta maravilla. Copán Ruinas es un lugar que representa cultura e historia.